Bonus track. ¿Por qué tengo a caballero en primera línea? En primera línea, a ver, cuando atacamos a monstruos, los monstruos siempre atacan aquí. O sea, la primera línea tiene que ser, es el tanque, es el que recibe todo el daño. Cuando haces asedio ya depende de los héroes que tiene el contrincante, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo a caballero? Primero porque no me dieron al principio del juego no me dieron ningún tanque, ¿vale? Hay tres tipos de héroes. Están los que son de cuerpo a cuerpo, que son para ponerlos en la fila delantera o fila media. Están los de apoyo, como Orochi, ¿vale? Que son para poner en la fila media o la fila trasera. Y luego tenemos los de larga distancia, que son para poner la fila media o la fila trasera, ¿vale? Esto es también para ubicarlo más o menos el tipo de héroe que es, pero lo importante es saber el alcance de sus ataques. Entonces nos tenemos que ir a la habilidad 2 o a la habilidad 5. En la habilidad 2 veremos que dice alcance válido 5. Y aquí alcance válido 5. ¿Eso qué quiere decir? Tenéis que pensar que aquí hay tres líneas, 1, 2 y 3, y que delante tenemos a un enemigo que tiene 1, 2 y 3. Mira, aquí tenemos las tres líneas. Si ponemos aquí en esta línea, si el héroe que ponemos en esta de aquí tiene alcance 5, alcance 5 sería una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas y cinco líneas. Entonces, el héroe que pongamos aquí que tenga alcance 5 puede golpear a esta y a esta. En cambio, el que ponemos aquí tiene que ser rango entre 2 y 3, porque podrá golpear a esta y a esta. Si ponemos a uno de rango 2-3 que dice que es de apoyo, que es de fila media, lo colocamos en segunda línea, solo golpeará a la primera línea, porque tiene rango entre 2 y 3. Golpeará a la segunda o a la primera o a la segunda. En cambio, si lo ponemos delante, como tiene rango 2 y 3, golpeará a la primera y a la segunda también y a la tercera. Por eso, aunque no sean de primera línea y su sexta habilidad dice que le da vida, eso quiere decir que es el que más que toda su legión, o sea, toda su línea, perdón, va a aumentar su vida. Como es el que más golpes va a recibir, puede estar perfectamente en primera línea, y dos de esos héroes son Caballero y Orochi. Bueno, mira, lo vemos aquí. Sería, mira, si aquí, mira, lo vemos aquí. Tenemos si ponemos aquí a uno de larga distancia, sería 5 de rango, sería un rango, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que estando en la última línea, llega hasta puede golpear al enemigo en la primera línea, en la segunda línea y en la tercera línea. Cuando hace el ataque puede golpear a cualquiera de los tres. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos a uno de fila media que tiene solo rango 2, pues será 1, 2. Entonces no llegará a golpear, porque el rango 2 es nuestra primera línea. Colocamos aquí a alguien de fila media o de fila primera, pues o sea, de rango 2, como por ejemplo caballero. O sea, si yo pongo caballero que pone aquí que su rango es 3 y 2, si lo ponemos aquí, sus ataques no tendrán efecto. En cambio, si lo ponemos aquí, golpeará, como tiene rango 3 y rango 2, si lo ponemos aquí, golpeará solo máximo al enemigo a su segunda línea. En cambio, si los ponemos aquí, como tiene rango 3, llegará a golpear a la última línea del enemigo. Pero no por esto lo pongo en primera línea. ¿Por qué lo pongo en primera línea? Porque
su sexta habilidad, ¿qué nos dice? Que la tropa del héroe aumenta un 10% la defensa y el ataque, 7% de vida, ¿vale? Y en cambio, por ejemplo, doble hoja, su sexta habilidad nos da defensa, ataque, pero no nos da vida, ¿vale? Luego tenemos también, este es de primera línea, ¿vale? Cuerpo a cuerpo, pero su sexta habilidad no nos da vida. Pero en cambio, este héroe nos da ataque del asedio. O sea, cuando nos da más ataque cuando atacamos a un castillo. Entonces, Yamaraja para atacar castillos en primera línea es el mejor. Luego tenemos a Rabia del Norte. Rabia del Norte, su sexta habilidad nos da defensa, ataque y vida. Por eso es bueno en primera línea. Y también tiene un rango de 2 de ataque y 3, igual que Caballero. Por eso digo que Caballero y Orochi, si os fijáis, Orochi también rango 2, rango 3 y su sexta habilidad da vida, igual que Rabia del Norte. O sea que, aunque aquí diga que sea de apoyo y que es adecuado para liderar grupos de fila media o fila trasera, por sus habilidades es un buen tanque. De hecho, Orochi es uno de los mejores tanques. ¿Por qué? Porque sus habilidades de ataque dice sea tropa aleatoria de enemigo dentro del rango de efecto y ocasiona efecto de debilitamiento para que el daño reduzca 20%. O sea, durante una ronda reduce, si acierta su ataque, reduce el ataque del enemigo en un 20%. Y esta lo silencia. O sea, no puede activar ninguna habilidad de combate el enemigo. O sea, si tú imagínate que combinas a Orochi, a Justicia en el Cielo, en la última línea. Destrucción de armadura para que la defensa se reduzca un 30% y dura 2 rondas. Y pones un tanque delante como Rabia del Norte, o pones en segunda línea al héroe que tenga más subido, no sé, a doble hoja, que tiene un 50% de probabilidad. 50% de probabilidad. Entonces sería una combinación brutal. O sea, un héroe lo que hace es debilitar, quitar la armadura, el otro lo silencia, no deja que se activen, y luego pones a uno que meta buenos ataques, que tenga una alta probabilidad de ocasionar daño, pues tienes una muy buena legión. O sea, no os dejéis guiar porque aquí diga que Caballero no es de primera línea o que Orochi no es de primera línea, porque pueden estar en primera línea perfectamente, porque sus habilidades así lo dicen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis que explique algo más sobre los héroes, solo decirme en la caja de comentarios y hago otro vídeo. Adiós.